Hay una verdad que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy clara, tenemos que conocerla, tenemos que entenderla. Hay una verdad suprema, superior a todas las cosas, que detrás de todo lo que vemos y de todo lo que oímos hay una guerra espiritual. Satanás, que fue lanzado a la tierra, Satanás, que siendo un ángel, un hijo de Dios, se rebeló contra Dios porque quería la gloria de Dios, porque quería el poder de Dios, y fue lanzado a la tierra. Y él sigue peleando, sigue luchando, sigue haciendo guerra contra Dios. Esta es una verdad que la entendamos o no, es una verdad. La creamos o no, y lo digo para aquellos ingenuos que se atreven a dudar de que esto es así, ¿verdad? La palabra del Señor así nos lo enseña. Esta es una verdad absoluta, completa y irrebatible. Satanás, con todos sus demonios, con todo su ejército, ¿verdad?, busca rebelar a los hombres contra Dios, engañar a los hombres de muchas maneras, poner a los hombres en contra de Dios, así como Él lo hizo, que se rebeló contra el Señor. Bueno, pues esta es una verdad, repito, que subyace detrás de todas las cosas. ¿Y qué quiero decir? Que detrás de la ciencia está la mano de Satanás, que detrás del progreso del hombre también él está trabajando. Detrás de todos los poderes manifiestos en la tierra, los reinos, detrás de todos los movimientos sociales y culturales, subyace la mano diabólica torciendo todas las cosas. Detrás de las voluntades humanas, detrás de la implementación de un nuevo orden mundial, de nuevos valores, detrás de todo eso está la mano de Satanás peleando contra Dios. Entonces, tenemos que entender esto, porque cuando nosotros aceptamos esta verdad, nos son muy claras muchas cosas que están sobre la faz de la tierra. Detrás de la economía mundial está la mano de Satanás. Detrás de todas las organizaciones de poder que se manifiestan, detrás de todas las naciones y de los bloques que se forman entre las naciones en aras de una economía, en aras de un progreso, en aras de tener más poder en las regiones o estar con las naciones poderosas que comandan en el tiempo de los gentiles. Bueno, detrás de todo eso está la mano perversa de Satanás, de una manera disimulada, de una manera muy astuta, muy sagaz, engañando a la humanidad. Y vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que también la mano de Satanás pelea contra la iglesia, con el mismo propósito, que no se ha dado a conocer el reino de Dios, que los hombres no conozcan de Dios, que no conozcan al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Y desde que el Señor puso su iglesia, pues al estar estudiando aquí el libro de los Hechos, vemos cómo Satanás una y otra vez, tratando de impedir que la palabra de Dios corra. Entonces Satanás también está a veces infiltrado dentro de la iglesia, ha logrado infiltrar a algunos de sus secuaces, y de una manera, repito, muy astuta, muy sutil. Esta palabra, muy sutil, que ni pareciera, pero ahí está. Entonces, tenemos que aprender a ver esta mano tenebrosa, esta mano de las tinieblas, moviendo los hilos del mundo entero, llevando todo esto hacia sus propósitos perversos, la ignorancia,
acerca de Dios. Y así atacó a la iglesia y así ha atacado a los siervos del Señor. Igual en este tiempo, sigue atacando a la iglesia, sigue atacando, destruyendo las vidas y quiere destruir. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Es un plan satánico. Entonces tengamos presente esta guerra espiritual. Nosotros como hijos de Dios estamos en medio de esa guerra espiritual. Ahora, y voy a subrayar algo. Dije que detrás de todas las cosas está la mano de Satanás, pervirtiéndolo todo, torciéndolo. Amén. Bueno. Más, detrás de la voluntad de las naciones y de todos los hombres eminentes y sabios y de toda la tierra, que está la mano de Satanás. Bueno, detrás de todos ellos, arriba de todos ellos, en lo más alto por encima de todos ellos, está la mano poderosa de nuestro Dios. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando vemos el libro de los Hechos, como el Señor permitió que la iglesia fuera perseguida. Es más, cuando el Señor Jesús estuvo acá, también fue atacado por Satanás. Muchas veces lo atacó. Y hasta lo atacó a través de Pedro también. Entonces, por detrás de todo eso, mucho más allá, está la mano poderosa de nuestro Dios, salvaguardando a la iglesia, así como salvaguardó a la iglesia en el libro de los Hechos, que nos cuenta todo aquello que Pablo y Pedro y los siervos del Señor hermosos hicieron en la obra para predicar el evangelio. Entonces, el Dios que guardó a su iglesia desde un inicio, la está guardando hoy. El Dios que rescató a Pablo, el Dios que se manifestó con poder en los principios de la iglesia, es el mismo Dios hoy. Y este Dios ama a su iglesia. Este Dios cuida a su iglesia. Y este Dios se seguirá manifestando, amén, para los propósitos eternos en Cristo Jesús. Bien, vamos a continuar en el libro de los Hechos, en el capítulo 23. Y ahora vamos a continuar desde... Tengo aquí... desde el capítulo 24, desde ahí vamos a continuar. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Bien, traían de todo contra Pablo, oradores, bueno, los más eminentes en aquel tiempo eran invitados para que vinieran a terminar con esa labor que estaba haciendo Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, fíjese el discurso de Tértulo, recuerden, ahí está, dice el sumo sacerdote Ananías, está ahí también Félix, el gobernador, ¿y qué pasa? Dice, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Bueno, pues definitivamente sí era un buen orador. La forma en que se introduce las palabras, y yo me imagino que incluso los tonos de su voz, los matices de su voz, pues debían corresponder a un orador. Y esto se lo digo con conocimiento de causa. Durante muchos años, desde mi niñez y en mi juventud, practiqué la oratoria a nivel profesional. Entonces conozco un poco de lo que es una buena pieza de oratoria. Y aquí Tértulo, pues sí, inicia de una manera así muy elocuente, muy eficaz, ¿verdad? Palabras muy bien acomodadas, ¿no? Y repito que igual debió haber sido los matices y la tonalidad que le dio, ¿verdad? Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedicciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Y tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Bueno, en pocas palabras,
¿verdad? Y con frases muy cuidadosas, ya dio una reseña muy clara de lo que el propósito por el cual ellos acusaban a Pablo. Dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, los judíos que habían traído a Tértulo, pues claro que estaban de acuerdo con él. Eso es lógico, ¿verdad? Eran los principales, interesados en que pues Pablo se callara la boca. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Ahora, aquí quiero que por favor entendamos una cosa. Ya vimos cómo la pieza discursiva de Tértulo. Ahora, fíjese cómo habla el apóstol Pablo. Voy a regresarme a Tértulo. Dice, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. De hecho, ahí está adulando, está alabando al gobernador, ¿verdad? Ya ahí le está, decimos en México, le está echando flores, ¿verdad? En otras partes dicen que es el canto de la sirena, ¿verdad? Bueno, ahora, dice, pero ahora vean cómo Pablo va a hablar ante el gobernador. Dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. ¡Ya! Toda la introducción, una introducción humilde, una introducción de un par de frases, ¿verdad? Y con ellas, ¿verdad? Y quiero repetirlas porque me encanta esta introducción. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. No se necesitan tanta elocuencia, tantas palabras. Es más, recordemos que el Señor Jesús, cuando nos enseña a orar, dice que no tenemos que usar mucha palabrería. Así hay muchos predicadores, que les gusta floripondear la oración y la prédica y la arreglan y le ponen palabras rimbombantes. No es necesario. Eso es basura espiritual. Vamos directo a la verdad de Dios. La verdad de Dios por sí misma es poderosa, por sí misma transmite vida. No tenemos que ponerle el betún espiritual. No necesita la palabra del Señor. No necesita arreglos florales espirituales. No los necesita. Adornos. No los necesita. Seamos claros y sencillos como Pablo. Cuando nosotros hablemos del reino de Dios, entonces dice, con buen ánimo haré mi defensa. Y luego entonces dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Bien, yo quiero aquí detenerme un momentito cuando dice, subí a adorar a Jerusalén. Subí a adorar a Jerusalén. Sobre esta frase voy a hablar cuando enseñe que no podemos adorar al Señor con cánticos. No podemos adorar al Señor de pie. No se puede. La adoración es postrarse delante del Señor. Ahora, aquí la pregunta es, y es como una confirmación de lo que estoy comentando. A ver, ¿por qué Pablo, para adorar a Dios, tuvo que ir a Jerusalén? ¿Por qué tuvo que ir a Jerusalén? Suena interesante, ¿verdad? Pero de esto hablaré luego. Bien, pero aquí ahora, a ver, dice, subí a Jerusalén, ¿verdad? Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Recuerden que Tértulo había dicho que por allá en el templo, ¿verdad? Y que andaba, levantando, alborotando a la gente, ¿verdad? Él ahora está hablando de que esto no se lo pueden comprobar, ¿verdad? Y ahí lo va a decir. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pues ahora ya le está testificando, ¿verdad? A Félix, amén. Dice, teniendo esperanza en Dios, y la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Ya se entró
mire, partió de la acusación que le estaban haciendo, ¿verdad? Para presentar el Evangelio. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación, presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Aquí Pablo también está diciendo, ¿verdad? Él se da cuenta que se puede iniciar un proceso legal en su contra, y él pues también se está defendiendo, también de alguna manera defendiendo, pero usando las figuras legales que en ese tiempo se conocían. ¿Por qué digo esto? Porque él está diciendo que pues hay otras personas que también pueden venir o debieran venir a comparecer, o sea, a ser testigos a su favor. No nada más estos que traían testigos falsos, ¿verdad? Dice, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Versículo 20. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz. Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Bueno, ya ahí hay alguna congratulación de Félix para con Pablo, de la gracia del Señor, la gracia del Señor. Cuando nosotros, tenemos que defendernos, entre comillas, defendernos de alguna acusación, de algo, algún ataque, ya sea en lo natural o también en lo espiritual, seamos humildes y debemos esgrimir nuestras razones, nuestros argumentos de una manera humilde y sencilla. Dios da gracia a los humildes. No vemos aquí un Pablo que apela al poder de Dios, que apela a que Dios se manifieste en contra de aquellos que le están acusando injustamente. No es necesario. No lo vemos discutiendo, no lo vemos defendiéndose con estrategias humanas, carnales. No, él tiene paz. Él tiene paz. Él entiende y acepta que esta es la voluntad del Señor. Entonces, aprendamos. No tenemos nosotros que exagerar en esa defensa personal, o a veces ya entrados en la discusión nos salimos del contexto bíblico, nos salimos del contexto espiritual y entramos a la carne y entramos al jaloneo y entramos a decirnos y amenazarnos. No es necesario. Ese tipo de pleitos son infructuosos y no son la voluntad del Señor. Dice, entonces Félix, ¿verdad? Pidió que se llevaran a Pablo y le concede algunas cosas. Ahí donde vemos la gracia del Señor. Debe tener algunas libertades y también permítanle que lo visiten y que le sirvan los suyos. Luego dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¡Ay! Aquí ya se puso interesante, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor que la esposa de Félix era judía. Entonces, pues Félix conocía algo. De hecho, pues antes acá nos dice en el versículo 22 que él estaba bien informado de este camino, ¿verdad? Pues si su mujer era judía, de alguna manera, pues ella también tenía que conocer de las leyes del Señor, ¿verdad? Y tenía que estar también informada acerca de lo que había pasado en Jerusalén con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, le llamó a Pablo y Pablo le habló de la fe en Jesucristo. Ahí está el mensaje, ¿verdad? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero,
Félix se espantó y dijo, ahora vete, vete, vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora ya se asustó Félix, se espantó. ¿Con qué se espantó? Bueno, no se espantó con nuestro Señor Jesucristo. No, se asustó cuando Pablo le empezó a hablar acerca de la justicia, del dominio propio, ¡wow! Y también del juicio venidero. Bueno, ¿cómo aplicamos eso? Bueno, a ver, pues mire, pues es un gobernador. Y los gobernadores de este tiempo y del otro tiempo y del otro tiempo, de todos los tiempos, déjenme decirlo, pues casi, déjenme decirlo, son iguales. Son iguales, ¿verdad? ¿En qué sentido? Pues les gusta el poder, les gustan los lujos, en fin, ¿verdad? Y bueno, ciertamente, déjeme, a ver, esto que Pablo le predicó y que espantó a Félix, fíjese, le habló acerca de la justicia. Acerca de la justicia. ¿Sabe por qué se asustó él? Pues porque él no era muy justo. Él era muy injusto en el gobernar, en la aplicación de las leyes. Era muy injusto con muchas personas. Por eso se asusta, ¿verdad? Ahora, y luego le habla del dominio propio. Del dominio propio. Atención con esto, ¿eh? Mire, cuando se tiene el poder y así un poder absoluto, ¿verdad? Pues ese poder va acompañado de muchas cosas, ¿eh? De muchas cosas. Y de muchos placeres. Déjeme nombrar dos placeres. La comida, comen abiertamente de todo, ¿verdad? Imagínense los bien rechonchitos. Bueno, abundante comida y todo. Y sexo, lujuria, fornicaciones, sexo, mujeres, en el caso de este varón, mujeres. Por eso cuando Pablo le habla del dominio propio, está hablando a alguien que no tiene dominio propio. No tiene dominio propio. ¿Ok? Ni para controlar sus instintos hormonales, ¿verdad? Ni para controlar sus apetitos, ni los naturales, ni los carnales, ¿verdad? Entonces, se asustó, porque Pablo le habla de que habría un juicio, que viene el juicio de Dios. Entonces, pues al reconocer él su condición, imagínense, por eso es que él se asusta, ¿verdad? Por eso es que él se espanta, porque le están hablando de ser justo y él no era, y de tener dominio propio y él no tenía ningún dominio propio. Esa es la razón por la que él se asustó. Luego dice, ya te hablaré en otra oportunidad. Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Entendimos lo de que no era justo, no era justo. Entendimos eso. Ahora aquí lo está revelando. Por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, pues Pablo sigue preso, ya tiene años preso, al menos 2 años, ¿verdad? Capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Ahora como con Félix no pudieron, ahora que va a gobernar Festo, pues allá vienen los judíos otra vez, pidiendo contra él como gracia que se le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Otra celada en contra de Pablo. Una más. Sería bueno contar todas sus prisiones y todo eso. Es tremendo, ¿eh? Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Le dicen, tráete en Jerusalén, le dicen, tráete a Pablo. Dice, no, yo voy a ir a Cesarea, mejor allá lo veo. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, pues acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Cuando a ti te acusen de algo, bueno, pues preocúpate si te pueden probar aquello de lo que te están acusando, ¿verdad? Pero si no te lo pueden probar, tú tranquilo, ¿verdad? Dice, alegando Pablo en su defensa,
ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Quería quedar bien con los judíos. Los judíos le decían: tráelo a Jerusalén, ¿verdad? Dice, Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Una vez más, Pablo manifiesta el conocimiento de los procesos legales. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. A César apelo. Anda. Ahí está ya una figura legal también de nuestro tiempo, la apelación. La apelación, que es cuando pues una persona acusada, ¿verdad?, protesta sobre una decisión tomada, ¿verdad?, que le concede la ley esa apelación, ¿verdad?, rechaza aquella acusación y toma tiempo para seguirse defendiendo. En este caso, él dice: a César apelo. O sea, un derecho que él tenía era, bueno, pues ser llevado ante el César, ante el tribunal de César, déjeme decirlo de esa manera. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Esa fue la decisión que en ese concilio, ¿verdad?, se toma. Irás a César. Ahora, ya sabemos, mire, hace ratito comencé diciendo que detrás de todo lo que vemos y oímos, que detrás del progreso humano, detrás de la cultura, detrás de los reinos, detrás de las voluntades humanas, detrás detrás de los reinos de poder, detrás de todos los movimientos sociales, de todos los bloques de poder que se manifiestan en el mundo y muchas más cosas. Detrás de todo está la mano de Satanás. Pero detrás de todo eso, muy por encima de todo eso, está la perfecta voluntad de nuestro Dios. Dios es el que gobierna todo el universo. Amén. Dios es el que gobierna totalmente. El poder de Dios está manifiesto. Bueno, pues aquí vemos que, te recuerdo que Dios le había dicho a Pablo en el video anterior, cuando le dice que irás a Roma. O sea, yo quiero que vayas a predicar a Roma. Y bueno, pues aquí se está cumpliendo. A César has apelado, a César irás. Ahí está. Detrás de todo está la suprema voluntad del Señor, ¿verdad? Y muchas cosas que el reino de las tinieblas logra hacer con la humanidad, ¿verdad?, están en conocimiento de Dios. Están en conocimiento de Dios. ¿De acuerdo? Y bueno, Dios mismo tiene preparado un día del juicio, ¿verdad?, para Satanás mismo. Amén. Pero es la voluntad de los hombres la que decide, ¿verdad?, si camina por el sendero de la luz o permite ser engañado por el reino de las tinieblas. Bueno, pues entonces yo creo que, a ver, se me termina ya mi tiempo. Vamos a dejar aquí. Déjenme leer unos 4 o 5 versículos más. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ahí viene un rey y su esposa. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Ya se puso interesante esto, ¿verdad? Y dije 4 o 5 versículos, pero ya me gustó, ¿verdad? Dice, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús llamado, ya muerto, el cual Pablo afirma que está vivo. Dice, yo, dudando en cuestión semejante,
dice, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Más, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, ¿verdad?, que era el que gobernaba Roma, dice, mandé que le custodiasen hasta que lo enviara yo a César. Entonces Agripa, el rey que estaba de visita, le dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Y bueno, pues entonces ahora viene el momento en que Agripa, ahora el rey Agripa, fíjate que ya varios personajes importantes le han escuchado, ahora está con el rey Agripa. Y bueno, entonces Festo dijo, rey Agripa, bueno, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, traigan a Pablo, y trajeron a Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Bien, bueno, pues aquí asunto terminado, ¿verdad? Al menos ya lo que sigue es que ahora sí Pablo va a hablar ante el rey Agripa, ¿verdad? Pero por lo pronto aquí, ¿verdad? Pues Festo dice, oye, pues yo no encuentro nada, por favor ayúdenme, porque este hombre apeló para ir al César, para ir ante Augusto, César Augusto, ¿verdad? Y entonces dice, pues lo voy a mandar para allá, pero pues ni siquiera sé qué escribirle, porque no le encuentro nada. Por favor, ayúdenme. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que la vida de Pablo era transparente y era limpia, de tal manera que al menos de cosas así claras o evidentes de injusticias, de pecado, no le podían acusar. No le podían acusar. Entonces, qué hermoso, una vida hermosa de este siervo del Señor, ¿verdad? Pero dispuesto a todo, a donde el Señor le enviase, amén. Y ahora él ya sabe, ¿verdad? Porque Dios le habló que tendría que ir a Roma. Y mira de qué manera, otra vez, mira de qué manera Dios movió las cosas, apresándolo, llevándolo de un pueblo a otro, persiguiéndolo aquí y acá, juzgándolo acá, en fin, levantándose personas en su contra. Vimos hace unos momentos cuando le decía, bueno, fue en el video anterior, muera, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, pero detrás de todo eso estaba el plan perfecto del Señor. ¿De qué? De que Pablo tenía que ir a predicar a Roma. Entonces nosotros entendamos que detrás de todas las cosas que nos suceden, ¿verdad? Aunque sean ataques también del enemigo, bueno, aún detrás de todo eso, la mano del Señor nos cuida y nos protege, así como lo hará con la iglesia en este tiempo. Paz a vosotros.